Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Es para mí siempre motivo de gran alegría compartir con todos ustedes mis opiniones sobre lo que acontece en nuestra región, América Latina, en mi país, República Dominicana y en el mundo en general. Bueno, eh, la fuente de información Infobae acaba de sacar un artículo que a mí siempre me ha interesado la temática, que es sobre el desarrollo de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestro continente. Y este artículo se basa en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, llevado a cabo entre el 2013 y el 2023, 10 años. Y por eso me decidí hacerlo por este artículo, porque antes de hablar con ustedes en este vídeo, busqué información y encontré información del Banco Mundial y encontré información del Banco Mundial, del BID y, si no me equivoco, del Fondo Monetario Internacional. Y encontré que debido a distintas razones, las informaciones varían un poco. Por ejemplo, las informaciones del Banco Mundial más recientes son de 2024, mientras que esta del BID se refiere a un estudio llevado a cabo entre 2003 y el 2023. Y encontré también que hay un poco de variación también en cuanto a las informaciones que dan los países mismos. Por ejemplo, cuando hablemos del tema de la pobreza en general, encontraremos a Argentina bastante abajo en la escala de los países con pobreza extrema y pobreza en general, mientras que el mismo gobierno de Argentina da informaciones oficiales que hablan de otras cifras. Aún así, todo indica que las cifras se mueven en una escala razonablemente cercana una a la otra y todas dan el mismo resultado, que es más o menos de que la pobreza en la región latinoamericana, que abarca desde México hasta Tierra del Fuego, pasando por Brasil, eh, pulula en alrededor de un 30% de la población de nuestro continente, de la parte del continente de América que nos corresponde a nosotros. Eh, Según los distintos estudios, varía un poco, subiendo un poco más de 30 o bajando por debajo de 30. Incluso el estudio del Banco Mundial lo sitúa en 25%. Ese 30% de la población latinoamericana viviendo en pobreza significa unos 200 millones de personas. El Banco Mundial lo sitúa en unos 187 millones de personas. El Banco Interamericano de Desarrollo lo sitúa en unos 200 millones de personas. Vemos que las variaciones son pequeñas porque tienen distintas metodologías y aplican a distintas, tienen variaciones pequeñas en las fechas. Pero yo me decidí por comentar este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, ya que es un estudio que se llevó a cabo durante 10 años, que sacó a la luz 10 puntos a los cuales los gobiernos de nuestra región deben de prestar la atención si queremos terminar en nuestra región con el flagelo de la pobreza y de la indigencia, de la pobreza extrema. Algo que me llenó de orgullo y de alegría es que la República Dominicana, que durante toda los primeros 2 tercios del siglo XX, pululó entre los países más pobres de América Latina, hoy en día se sitúa entre los países menos pobres de América Latina. Y eso a los dominicanos nos debe de llenar de orgullo y nos debe de llevar a reflexionar sobre cómo hemos llegado a ser uno de los países menos pobres de América Latina después de haber sido uno de los más pobres. Acuérdense que la pobreza en nuestra isla viene de los tiempos de la colonia, ya de que nuestra isla fue deshabitada, por eso gran parte de la población se fue a Cuba y a México según se iban descubriendo otras tierras, y por eso Cuba se convirtió en la isla más poblada de América del Caribe,
cuando la población que estaba situada en la Española, en nuestra isla, emigró a la parte cubana debido a la pobreza que existió en aquellos años en nuestra isla, que permaneció esa pobreza hasta la independencia. Porque lo que sucedió fue que como los españoles prohibían a sus territorios comercializar de manera ilegal con los holandeses y otros piratas que había en la zona, y franceses e ingleses, no permitían el comercio, y la matriz, España, no estaba, la metrópolis, no estaba en capacidad de brindarle a nuestra isla las cosas necesarias para subsistir, más de que los españoles que vivían allá se veían como gobernantes y se negaban a hacer trabajo forzado, habían acabado con los indios, y en la parte de la española no había habido tanta esclavitud negra. Entonces, debido a que en Cuba se encontraron aguas profundas donde los buques españoles podían llegar a puerto sin tener que quedarse alejados del puerto, de la isla, y tener que pasar de los barcos grandes a barcos pequeños la mercancía para poder llevarla a tierra firme. Todo eso hizo que la pobreza en nuestra isla aumentara hasta la independencia. A partir de la independencia ya entramos en un proceso de poder comerciar libremente con todos los países que quisiéramos, y eso llevó a un proceso de baja de la pobreza continua que pasó por la etapa de Trujillo, pero hasta mediados o finales de los años 70, yo diría que hasta principios de los años 80, nuestro país, República Dominicana, todavía figuraba entre los países más pobres y con más indigentes del continente. En los últimos 50 años, digamos 40 años, eso ha cambiado de manera vertiginosa, y eso se muestra también en este estudio que muestra, del cual habla Infobae sobre la situación de la pobreza general en nuestro continente, hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, dicho un estudio de 10 años, del año 2013 al 2023. Por eso me descanté por este estudio. ¿Qué muestra este estudio? Este estudio muestra, entre otras cosas, que la mayor parte de los pobres e indigentes viven en países como Brasil, México y Venezuela. Lo dicho, me llama la atención de que en ese estudio no están incluidos los datos más actuales de Argentina, porque Argentina entró en un proceso rápido de empobrecimiento de su población que tiene que aparecer en las próximas estadísticas. Aunque Argentina va en camino, en un proceso muy, muy, muy doloroso de reajustar esa situación. ¿Por qué aparecen la mayor parte de los pobres en Brasil, México y Venezuela? En Brasil y México, por ser los dos países de mayor población del continente, automáticamente tienen más de todo lo que hay, incluyendo pobres e indigentes. Y de Venezuela, que no es uno de los países, digamos, más grandes del continente. Venezuela tiene, creo que 30, 31, 32 millones de habitantes. Pero fue siempre, debido al petróleo, un país puntero en la creación de riqueza mal distribuida. Que lo que sucedía era que Venezuela era un país rico, pero que sus gobiernos no supieron manejar esa riqueza de forma de darle a los pobres la posibilidad de una vida mejor. Eso llevó al famoso Caracazo, y del Caracazo a la situación de Hugo Chávez, y de Hugo Chávez a la situación que vive ese hermano país hoy en día. Bueno, esos son los tres países según el estudio con más pobres e indigentes: Brasil, México y Venezuela. Por eso también es interesante lo que vamos a ver en el estudio, donde se desglosa la cantidad de pobres de manera ya por país. Y ahí es donde el dato es interesante, porque ahí es donde te dice de verdad, según la metodología, dónde hay más pobres. No por la cantidad, sino por el porcentaje de acuerdo a la población, más pobres e indigentes.
¿Qué otro dato interesante trae este estudio? Bueno, este dato trae interesante el hecho de que debido a los precios de las materias primas, como todos sabemos, nuestro continente, su continente, vive de la exportación de materias primas. Todavía no hemos dado ese paso a darle, añadirle valor agregado a la materia prima que producimos. Eh, las materias primas tuvieron un alza, el oro, el cobre, el petróleo, todo lo que son materias primas de América Latina en el primer decenio del siglo XXI se fue, eh, a lo máximo con altos precios. Yo me acuerdo los altos precios del petróleo que fueron desrochados, por los gobiernos que administraron esos altos precios. Venezuela no aprovechó para nada los altos precios del petróleo, del barril de petróleo, que llegó a costar, si no me equivoco, cerca de $150 por barril en un momento, tope. Eh, y no le sirvió de nada, lo tiraron por la ventana y es fácil entonces, actuar como gobierno de un país, en este caso de un país latinoamericano, actuar de manera irresponsable y luego echarle la culpa a los imperialistas de todo el desastre que nuestro propio gobierno hace. Yo vuelvo y repito que me llena de complacencia, eh, el hecho de que la República Dominicana de manera continuada ha seguido disminuyendo los niveles de pobreza y de indigencia, de pobreza extrema. Vamos al estudio. Dice aquí, el drama que persiste en América Latina, la pobreza sigue afectando a más de 200 millones de personas. América Latina consta ahora mismo de 650 millones de personas. Eh, si usted toma esos 200 millones que viven en pobreza y de esos 200 millones, 100 millones viven en pobreza extrema, estamos hablando de poco más del 30% de la población que vive en pobreza, y de ese 30%, un 15%, cerca de 16% vive en pobreza extrema. Dice aquí, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que la región sigue atrapada en la desigualdad. La mitad de las personas en situación de indigencia están concentradas en 3 países, siendo el caso de Venezuela especialmente crítico. El 39% de los pobres son menores de 15 años. Tenemos que reaccionar como sociedades, y tomar las medidas, eh, sin irnos a los extremos, para disminuir la pobreza en nuestro, continente. La mejor forma de usted sacar a un pobre de la pobreza es ayudándolo a conseguir un puesto de trabajo que lo lleve a él a llevar el sustento a su familia. Y ahí es donde los gobiernos deben de enfocar su política pública de desarrollo, como de apoyo y de realización de programas de disminución de la pobreza. La investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, titulada 10 hallazgos sobre la pobreza en América Latina y el Caribe, ofrece un análisis detallado sobre la magnitud, distribución y características de la pobreza en la región, así como sobre las condiciones de vida de quienes la padecen. El estudio utiliza un enfoque descriptivo basado en encuestas de hogares, comparando personas por debajo y por encima de distintas líneas de pobreza. Se establecen 2 umbrales principales: pobreza extrema, menos de $3.65 por persona al día, y pobreza moderada, entre $3.65 y $6.85 al día, utilizando el método de la paridad de poder adquisitivo. Porque la ONU declara a una persona indigente que tiene menos de $1 por día como ingreso. Pero este estudio se basó en la nueva metodología de utilizar la paridad adquisitiva. Entonces, $1 en Estados Unidos significa, en un país nuestro, de América Latina, para un indigente, $3.65. Es decir, con $1 tú compras en un país latinoamericano,
lo que en Estados Unidos tú comprarías con $3.65. Por eso se utiliza el sistema de la paridad comparativa de poder adquisitivo para reflejar mejor la situación real de la pobreza y de la indigencia en nuestro país. Dice aquí, viene la estadística de los la estadística, yo se la voy a mostrar aquí. Ustedes la pueden ver ahí. A ver, ¿la pueden ver? No la veo bien. Ahí. Donde te muestra por un lado la pobreza normal y la pobreza extrema según los países. Dice aquí, situación de los distintos países de América Latina, de los países de América Latina donde se pudo hacer el estudio de manera comparativa, el mismo estudio dice que se quedaron fuera varios países, por ello no dar a conocer sus estadísticas sobre esta temática o por utilizar métodos muy diferentes que no permitían una conectividad. Entonces, comenzamos con Venezuela. Dice aquí que en pobreza extrema, en Venezuela, el 54% de la población vive en pobreza extrema. A eso llegó el chavismo y el socialismo del siglo XXI a uno de los países potencialmente más ricos del mundo, a Venezuela, a tener el 54% de su población en pobreza extrema para el 2023, al 17% de su población en pobreza normal, lo cual da en conjunto para Venezuela un 71% de su población viviendo en la pobreza, de lo cual el 54% es pobreza extrema. En Honduras, el cual ocupa el segundo lugar de los países examinados, el 35% de las personas vive en pobreza extrema, el 25% de las personas vive en pobreza normal, lo que da un acumulado de 60% de la población hondureña viviendo en la pobreza. Esto de acuerdo a un estudio que se tomó 10 años hacer, desde el año 2013 al año 2023, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Guyana reflejó un nivel de pobreza extrema de 32% y un nivel de pobreza normal de 26%, con lo cual da un total de 58% de su población viviendo por debajo de los niveles de la pobreza. En Guatemala, un 32% de la población vive en pobreza extrema, un 23% vive en pobreza normal, lo cual da un acumulado para Guatemala del 55% de su población viviendo por debajo de los niveles de la pobreza. En Colombia, un 20% de la población vive en pobreza extrema, un 22% vive en pobreza normal, lo cual da un acumulado de 42% de la población colombiana viviendo por debajo de los niveles de pobreza. En Ecuador, un 16% de la población vive en pobreza extrema, un 25% vive en pobreza normal o moderada, lo cual da un acumulado de un 40%, aunque 25 y 16 a mí me da un 41%, a ellos le da un 40% de la población ecuatoriana viviendo por debajo de la pobreza. En El Salvador, un 16% de la población vive en pobreza extrema, un 23% vive en pobreza moderada, lo cual da un acumulado total de 39% de la población salvadoreña viviendo por debajo de la pobreza. En el Perú, un 12% de la población vive en pobreza extrema, un 25% de la población vive en pobreza moderada, con lo cual aquí dice que un 38% de la población vive por debajo de los niveles de pobreza, aunque un 12 y un 25 a mí me da un 37. Pero yo creo que esto se debe a que las comas en el porcentaje dan más hacia arriba que hacia abajo y por eso ellos redondean hacia el alza. En el Paraguay, un 19% de la población vive en pobreza extrema,
un 22% vive en pobreza normal, con lo cual da al BID un 32% de la población en pobreza y por debajo de los niveles de pobreza. En el Brasil, a pesar de que Lula sacó a millones de personas en su primer gobierno de la pobreza, todavía en Brasil un 12% de la población vive en pobreza extrema, un 19% de la población vive en pobreza normal, con lo cual da un total de porcentaje de la población de 31% viviendo todavía por debajo de los niveles de la pobreza. En México, un 11% de la persona vive en la indigencia, pobreza extrema, un 19% vive en la pobreza normal, lo cual da un 30% para México como porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Eso es un dato interesante tomando en cuenta que AMLO prácticamente dice que sacó a todos los mexicanos de la pobreza. Aquí este dato le dice que no. Aunque hay que decir la verdad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador disminuyó los niveles de pobreza en México con relación a cómo estaba. En Bolivia, un 9% de la población vive en pobreza extrema, un 20% de la población vive en pobreza moderada, con lo cual un 29% de la población boliviana vive por debajo de los niveles de pobreza. Y ese es un dato interesantísimo, porque si usted toma los datos de Bolivia, usted va a ver que Bolivia fue siempre, junto con Haití y Honduras, de los países más pobres, con mayores niveles de indigencia del continente, pero desde que se implantó ese proceso, donde la mayoría obtuvo el poder, la mayoría indígena, con este discutido primer presidente indio, Evo Morales, que hubo, y el proceso de nacionalización de empresas que antes estaban en mano privada y que ellos nacionalizaron, sobre todo el gas, definitivamente el gobierno tanto de Evo Morales como de Arce invirtieron por primera vez dinero de Bolivia, del Estado de Bolivia, en los más necesitados, y eso llevó de verdad a una disminución fuerte de la pobreza y de la indigencia en Bolivia, porque se hizo desde el Estado por primera vez una inversión pública en la población indígena que forma más del 70% de la población de Bolivia. Entonces, eso de verdad disminuyó los niveles de pobreza en ese país. En República Dominicana dice que un 9% de la población todavía vive en indigencia, un 13% en pobreza moderada, lo cual da para el 2023 niveles de pobreza de un 22% en la República Dominicana. El gobierno dominicano ya anunció que este 2024 también cayeron los niveles de pobreza todavía un poco más. En Panamá, un 8% de la población vive en indigencia, un 13% en pobreza moderada, con lo cual da un 21%. Con lo cual, si ustedes ven, República Dominicana con 22, Panamá con 21 y Argentina con 21, según estos datos, estarían más o menos empate. Aunque porque Argentina dice aquí, este dato del BID, que el estudio de 10 años, de 2013 a 2023, mostró que Argentina tiene un 7, o tenía hasta ese momento, un 7% de personas viviendo en la indigencia, un 14% viviendo en la pobreza normal, con lo cual da un 21%, pero en Argentina hay que decir que estos datos están desactualizados, porque la pobreza y la indigencia han aumentado en ese país debido al proceso que está llevando a cabo Milei de reajustar la economía a la realidad. En Costa Rica se dice que un 9% de las personas viven en indigencia, tiene el mismo porcentaje que República Dominicana, un 9% de indigentes, Costa Rica, pero que solo un 10% vive en la pobreza general, en la pobreza moderada, con lo cual la cantidad de personas viviendo bajo el umbral de pobreza en Costa Rica llega a un 14% de la población. Lo mismo ocurre en Uruguay. En Uruguay, un 4% de la población vive en la indigencia, un 10% vive en la pobreza, con lo cual tiene
un 14% de la población viviendo por debajo de la pobreza. Y, ¿qué dice aquí? Chile tiene un 3% de la población viviendo en la indigencia, un 8% en la pobreza, con lo cual da un índice general de 11% para Chile, de personas viviendo por debajo de los niveles de pobreza, con lo cual Chile, de los países analizados, pasaría a ser el menos pobre del continente americano y Venezuela el más pobre. República Dominicana se encuentra entre los 5 países con menos niveles de pobreza de América Latina, por lo menos según estos países analizados. En total, América Latina en promedio tiene un 14% de su población viviendo en la indigencia, un 19% viviendo en la pobreza moderada, con lo cual da un total de 33% de la población latinoamericana viviendo por debajo de los niveles de pobreza. En los países desarrollados de la OECD, los niveles son un 2% de las personas viviendo en indigencia, un 3% viviendo en la pobreza, lo cual da para los países desarrollados un 5% de la población viviendo en la pobreza. Dice aquí que los cálculos de los autores basados en los datos más recientes disponibles de las siguientes fuentes. A. Estos datos se sacaron del Banco Interamericano de Desarrollo, datos e indicadores de América Latina y el Caribe 2024, se sacaron de la ONU, Perspectiva de la Población Mundial 2022, y se sacaron del Banco Mundial, Plataforma sobre Pobreza y Desigualdad 2024. Que todos esos estudios están desglosados, todo el que le interese lo podía buscar. Yo entré a esos distintos estudios, pero son páginas y páginas, y yo pensé entonces, ok, los leí más o menos rápido, pero yo dije, no, eso, como la tendencia es más o menos la misma, y aquí están más o menos, eh, ¿cómo se diría? Coordinada, pues yo me quedé con este estudio. Dice que esta investigación abarca 18 países de América Latina y el Caribe utilizando datos desde 2003 hasta 2023. A, B. Entonces, estos datos, en una parte me decía 2013 a 2023, aquí 2003, porque parece que ellos han utilizado los datos que han ido encontrando, mientras más hacia atrás han encontrado datos, lo han tomado, y a medida que no iban encontrando más datos, han ido tomando lo que han encontrado. Pero este quiere decir entonces que estos datos de pobreza de América Latina son de acuerdo a un estudio hecho en 20 años. Principalmente a través de encuestas de hogares y en algunos casos encuestas de fuerza laboral. El cálculo de pobreza se realiza a nivel de hogar, dividiendo el ingreso total, que incluye ingresos laborales, los ingresos totales, que incluyen ingresos laborales, ingresos no laborales y beneficios no monetarios, entre números de miembros de hogar. Que por eso es que explica el gobierno dominicano que la pobreza ha bajado más, porque no solo es que en República Dominicana el jefe de familia o ambos ya consiguen trabajo, sino que estando trabajando están recibiendo otros beneficios del Estado, los cuales se les suma a lo que es, a ellos se les dice ingresos no laborales, eh, eh, los cuales ayudan a disminuir los niveles de pobreza. Dice aquí que varios países de América Latina quedaron fuera de este análisis por falta de datos comparables o actualizados, incluyendo Nicaragua, Haití, Belice, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Dice que el informe identifica que más de la mitad de las personas en pobreza extrema están concentradas en Brasil, México y Venezuela. Eso ya yo lo he dicho 3 veces. Y aquí está de nuevo los datos que yo le acabo de desglosar. Y dice que Brasil, México y Venezuela concentran el 60% de los pobres y el 59% de los extremadamente pobres de América Latina. Pero eso se debe principalmente Venezuela por la catástrofe que está pasando por el chavismo, y Brasil y México por ser los países
más grande del continente. Entonces, por eso acumulan también la mayor cantidad de pobres e indigentes. Dice que esta realidad plantea la necesidad de implementar políticas focalizadas en estos países para abordar las causas estructurales que perpetúan en el tiempo estas condiciones de pobreza. También dice un dato interesante que es que la mayor cantidad de las personas pobres se encuentran en las zonas urbanas, porque eso también es natural, porque ya desde mitad de los años, desde los años 50 del siglo XX en adelante, entró a cabo en América Latina un proceso donde la mayor cantidad de personas pasó de vivir en las zonas rurales a las zonas urbanas. Ya hoy en día, en prácticamente todos los países de América Latina, la mayor cantidad de personas vive en ciudades y no en el campo. Dice aquí que 2/3 de las personas en situación de pobreza y poco más de la mitad de aquellas que se encuentran en pobreza extrema en América Latina residen en áreas urbanas. Sin embargo, esta distribución varía considerablemente entre países. Mientras que en Bolivia y Guatemala la pobreza extrema está fuertemente concentrada en zonas rurales, en países como Chile y Uruguay el problema tiene un rostro predominantemente urbano. Y dice que esta diferencia geográfica plantea desafíos a la hora de los estados enfrentar en su región estos flagelos. Y bueno, después te dice que una parte dramática de todo este dato es que el 39% de las personas en extrema pobreza son menores de 15 años. Es decir, los niños y los envejecientes son los más destinados de manera normal, al ser los más débiles en la sociedad, a sufrir ese flagelo. Bueno, dicho en pocas palabras, todavía nuestro continente enfrenta un gran reto de tener que reducir los niveles de pobreza y de indigencia en nuestra región. Como hemos visto, los países que se han ido por el socialismo del siglo XXI han, en su gran mayoría, aumentado los niveles de pobreza y de indigencia en sus regiones, y países que se han llevado por una temática normal de permitir el funcionamiento normal de la economía, dígase Chile, República Dominicana, entre otros, han logrado disminuir sus niveles de pobreza y de indigencia. La República Dominicana pasó de ser, hasta mediados de los años 50 del siglo XX, uno de los países más pobres y con mayor cantidad de indigentes de América Latina, a ser en este 2024 uno de los países con menos pobres e indigentes. Está dentro de los 5 países con menos pobres e indigentes de nuestro subcontinente. Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó este video, dale like, compártelo, coméntalo. Y nada, me despido de ustedes hasta el próximo video. Nos vemos.